Dios les bendiga. Es un placer volver a verlos aquí. Es un placer y le doy la gloria a Dios por aquellos que escuchan esta palabra. Gracias por escucharla. Espero que sea de gran bendición para cada uno de ustedes. Y le doy la gloria a Dios porque me permite un día más con esta bendición. Por favor, ahí donde están, cierren sus ojos. Vamos a comenzar orando a Dios para que Él sea quien se manifieste, para que Él sea quien hable a su vida. Ok, cierren sus ojos ahí donde están. Señor, te doy la gloria y la honra. Gracias por la bendición que me permites de compartir tu palabra. Hoy me despojo en ti, Señor, reconociendo que solo tú eres quien puede hablar, Señor, quien puede entender estas palabras, que tú eres el único que puede traerlas a los hombres. Y te pido, Señor, que cada palabra se incruste en el corazón de quien la escuche y pueda transformar sus vidas. Que ellos sepan que tú les has hablado. Y si hay algo, Señor, en lo que yo pueda, Señor, edificar, Señor, te alabo por permitirme ese privilegio, Señor. Gracias por tenerme aquí, Señor. Te doy la gloria y la honra también por aquellas personas que escuchan esta palabra. Te doy gracias porque has abierto en su corazón el entendimiento de buscarte y porque anhelan profundamente que sea de mucha bendición. Te alabo, Señor, porque tú eres bueno. Gracias. Amén y amén. Y vamos a comenzar hablando un poquito de lo que Dios tiene planeado para cada una de las personas que Él trae a su presencia. Si pueden acompañarme, por favor, al libro de Éxodo, capítulo 3. En el versículo 1 vamos a comenzar. Y así dice la palabra de Dios. Apacentando Moisés las ovejas de Yetro, su suegro, sacerdote de Madián, llevó las ovejas a través del desierto y llegó hasta Horeb, monte de Dios. Y se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza. Y él miró y vio que la zarza ardía en fuego y la zarza no se consumía. Entonces Moisés dijo: iré yo ahora y veré esta grande visión. ¿Por qué causa la zarza es que no se quema? Viendo Jehová que él iba a ver, lo llamó Dios desde en medio de la zarza y dijo: Moisés, Moisés. Y él respondió: heme aquí. Y dijo: no te acerques, quita tu calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra santa es. Y dijo: yo soy el Dios de tu padre, Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro porque tuvo miedo de mirar a Dios. Y ahí vamos a detenernos un poco. Muchos conocemos a Moisés, algunos lo conocen por una historia en películas, porque en la temporada de Semana Santa pasan muchísimas películas a través de su vida. Y muchos conocemos que Moisés había nacido en Egipto y que cuando él nació en Egipto creció en el seno del faraón. Él creció con la enseñanza del faraón. Tuvo conocimiento de sus dioses y de todo lo que se podía haber experimentado en ese lugar. Pero con el tiempo, algo inquietaba a Moisés y él decide en su corazón comenzar a ayudar a quien Egipto tenía cautivo, que era su pueblo, a Israel. Entonces, en una discusión de un joven de pueblo con una persona que los tenía cautivos y esclavos, había una discusión y Moisés interfiere en esa discusión. Al interferir, Moisés mata al hombre de Egipto y sale huyendo porque todos lo malmiraban, porque todos sabían que él había matado a un hombre y que no habían pedido su ayuda. Entonces Moisés huye al desierto y en el desierto se encuentra con un hombre llamado Yetro, como ahora se mencionó en el capítulo 3, ahora su suegro. Este hombre era un sacerdote de aquella tierra y a su vez también él pastaba ovejas, él tenía un trabajo. Y entonces Moisés
al no tener ya una vida en Egipto, decide quedarse con él. Pero llega un tiempo peculiar y muy especial para Moisés. Él va cerca del monte, dice la palabra de Dios, y dice que ve a lo lejos una visión. Una zarza que ardía en fuego y no se consumía. Yo creo que cualquiera de nosotros, al ver esta visión, al ver esta imagen, lo primero que haríamos sería correr. Lo primero que haríamos sería tal vez tener miedo, caer de rodillas, o no lo sé, mil cosas pueden pasar por nuestra mente. Pero Moisés tuvo una necesidad de acercarse más. Y así pasó. Entonces, una vez que él empieza a tener conversación con Dios a través de la zarza, su vida cambia. Su vida cambia porque Moisés tenía un pasado donde nadie, absolutamente nadie podía dar nada por él. Donde él pensaba que su vida solo iba a ser pastear las ovejas de su suegro y vivir ahí con la familia de su suegro. Tal vez morir ahí con su familia, con sus hijos. Pero sin embargo no fue así para la voluntad de Dios. Después de esta visión empiezan a tener una conversación. Dios le dice que él tiene que ir y liberar a su pueblo y le da ciertas instrucciones para que él lo haga. A lo que Moisés, yo creo que realiza lo que cualquiera de nosotros haría. Poner peros. Poner excusas. Excusas de acuerdo a nuestra situación. Excusas de acuerdo a la situación social o incluso a la situación espiritual que vivimos en una congregación. Moisés empieza a platicar con Dios y de cierta manera a discutir con él, expresándole que él no era de fácil habla, que él tartamudeaba mucho, que él no podía establecer una conversación buena y correcta delante de alguna persona. Dios insistentemente estuvo tras de él, insistiéndole, platicándole, mira, yo voy a ir contigo, yo soy tu Dios. Es que yo no sé hablar, contestaba Moisés. ¿Y qué les voy a decir si no te conozco? Recuerda que yo vengo de Egipto. Tengo el conocimiento de los dioses de Egipto. ¿Qué le puedo decir a uno de tus hijos, de tu pueblo, si yo no te conozco? ¿Qué les voy a decir? Dios le dio todos los fundamentos. Yo soy el Dios de tus padres. Yo soy tu Dios que te llamó. Y diles que el yo soy va contigo. Le dio todo en bandeja de plata para que él no tuviera ningún impedimento de ir y hacer la voluntad de Dios. Pero llega el momento en el que de tanto escudarse en sus problemas, tanto meterse tanto en sus debilidades, que provoca una situación muy específica en el llamamiento de Moisés. Y dice la palabra de Dios en Éxodo, en el siguiente capítulo, en Éxodo 4, versículo 11. Y dijo Jehová, y Jehová le respondió: ¿quién dio la boca al hombre? ¿O quién hizo al mudo o al sordo, al que ve y al ciego? ¿No soy yo Jehová? Ahora pues, ve, y yo estaré con tu boca, y te enseñaré lo que hayas de hablar. Y él le dijo: Señor, envíate ruego por medio del que debes enviar. Entonces Jehová se enojó contra Moisés y dijo: ¿no os conozco yo tu hermano Aarón, levita, que él ha de hablar bien? Y he aquí que él saldrá de recibirte, y al verte se alegrará en su corazón. Tú le hablarás a él, y él pondrá en su boca las palabras, y yo estaré con tu boca y con la suya, y eso les enseñaré lo que han de hacer. Entonces, cuando llegó el momento de tanta discusión, de tantos peros, de tanto exponer sus debilidades, Dios se enoja. Pero como en el propósito de Dios era Moisés, no lo dejó. Dijo: ok, voy a atender a tu debilidad. Voy a ponerte a tu hermano, un levita de buena habla, que va a hablar a través de ti lo que yo te diga.
Entonces, ¿qué hizo Dios? No solamente llamó a Moisés, no solamente lo cautivó con una visión, no solamente lo cautivó con un claro ejemplo de todo el plano para poder rescatar al pueblo de Israel de Egipto. Un plan que no tenía fallas ni errores. No solamente le mostró lo que Dios iba a hacer a través de él, sino que utilizó la parte más débil de Moisés. Y quiero pensar que muchos de nosotros en este momento nos vienen a la mente todas las debilidades que tenemos, todos aquellos peros que ponemos para hacer la voluntad de Dios. En el camino, Dios nos habla y muchos podemos decir, no es mi tiempo. Señor, yo no sé hacer nada. No conozco la palabra de la que me están hablando. Muchos podemos tener pretextos grandes, pequeños. Pero los llamamientos de Dios rompen todos esquemas. Porque ¿saben qué es lo más sorprendente de un llamado de Dios? Que usa tus debilidades. Que usa aquello en lo que ahorita estás pensando. ¿Tú piensas que fracasaste porque cometiste errores a lo largo de tu vida? Menciona alguno que no lo haya hecho. Menciona alguna persona que no haya cometido fracasos y tropiezos en su vida. Todos hemos cometido. Y de ahí el Señor toma lo que para Él es valioso para que tú recibas tu llamado. Dice en la palabra de Dios en el versículo 18. Así se fue Moisés, y volviendo a su suegro Yetro, le dijo, iré ahora y volveré a mis hermanos que están en Egipto, para ver si aún viven. Y Yetro dijo a Moisés, ve en paz. Dijo también Jehová a Moisés en Madián, ve y vuélvete a Egipto, porque han muerto todos los que procuraban tu muerte. Entonces Moisés tomó a su mujer y sus hijos, y los puso sobre un asno, y volvió a la tierra de Egipto. Tomó también Moisés la vara que Dios le dio en su mano, y dijo Jehová a Moisés, cuando hayas vuelto a Egipto, mira que hagas delante de Faraón todas las maravillas que he puesto en tu mano. Pero yo endureceré su corazón, de modo que no dejará ir a mi pueblo. Y dirás a Faraón, Jehová ha dicho así, Israel es mi hijo, mi primogénito. Ya te he dicho que dejes ir a mi hijo para que me sirva. Mas no has querido dejarlo ir. He aquí, yo voy a matar a tu hijo, tu primogénito. Y aconteció que en el camino, en una de las posadas, Jehová le salió al encuentro y quiso matarlo. Entonces Séfora tomó un pedernal afilado y cortó el prepucio de su hijo y lo echó a sus pies, diciendo, a la verdad, tú me eres un esposo de sangre. Y así le dejó ir. Y ella dijo, esposo de sangre, a causa de la circuncisión. Y Jehová dijo a Aarón, ve a recibir a Moisés al desierto. Y él fue y lo encontró en el monte de Dios y le besó. Amén. Y ahí nos detenemos en esta historia. ¿Qué pasó? No solamente lo llamó, no solamente utilizó todo aquello que él sentía debilidad, sino que aún algo mejor. Lo trasladó a su ley, al mandamiento que Dios iba a establecer para el pueblo de Israel. Y muchas veces cuando tú vienes a la presencia de Dios, hay algo que el Señor tiene que arrancar de ti, porque es impuro delante de Él y puede causar tu muerte. Tal vez sea el pecado oculto que tienes, y Dios lo tiene que arrancar primero de tu corazón para hacer su voluntad en ti.
Tal vez sea aquello que amas, la riqueza, la salud, aquello que tú atesoras y por lo cual te vanaglorias y dices, esto yo me lo he ganado con mi esfuerzo. Y eso provoca que en el corazón de Dios tú todavía tengas algo que para Él no le funciona. Imagínate esta historia. Dios le llama a Moisés, le muestra el mapa de todas las instrucciones para que él tenga victoria. Aún lo mejor y lo peor le muestra. Y de repente lo quiere matar. Imagínate esto. Ahora imagínatelo en tu vida. Dios te habla. Empiezas a tener un trabajo más bendecido, más en orden, más sano. Tu familia empieza a ser restaurada, un buen matrimonio. Hijos que se empiezan a alinear a la voluntad de Dios. Familiares que empiezan a ver que tú eres un gran siervo de Dios. Que tu vida está siendo transformada. Y de repente Dios te toma para matarte. Yo creo que te preguntarías, ¿y dónde están las promesas, Señor? ¿Dónde está aquello que me acabas de decir, de dar? ¿Dónde está todo aquello por lo que te he clamado y que tú estás restaurando? Esas promesas de bendición, de gloria, de poder, de autoridad, de lo que se te venga a la mente. Y en ese momento el Señor va a exponer tu corazón. Y va a mostrar lo más profundo que hay en él. Falta de perdón, vanidad, ego, tristeza, soledad, avaricia, pecados como todos los que has cometido. Pero debe de haber uno más incrustado en tu corazón. Y Dios lo tiene que quitar de tu corazón para que tú seas transformado. Para que tú entiendas que debes de limpiarte completamente para vivir en santidad. Porque tú no puedes entrar al camino y voltear atrás. Tú no puedes entrar al camino y de la nada comenzar a pecar en tu cuarto. Porque entonces la palabra que tú sueltes a las personas por la voluntad de Dios se va a entrar en el corazón de las personas, pero por dentro te va a destrozar a ti, porque vas a entender y vas a conocerte como un hombre hipócrita delante de Dios. Porque le vas a hablar a un pueblo de ser restaurados en santidad, de ser edificados en bendición, de edificar su matrimonio, de restaurar a sus hijos. Pero por dentro tú estás llevando fornicación a tu casa, estás llevando pornografía, estás llevando drogas, estás llevando adulterio, estás llevando mentiras y todo aquello que pueda manchar el nombre de Dios. Pero porque tú ves el poder de Dios manifestado, no dices nada. Piensas que no tiene importancia tu pecado, tu error o aquello que escondes. Y Dios lo sacó. Dios le dio la oportunidad a Moisés de caminar correctamente. Tuvo que sacar aquello que le impedía estar bien delante de Dios. Tal vez fue algo externo. Algo que tal vez Moisés no conocía porque él no conocía la palabra. Pero ahí está lo hermoso. Su esposa sí. Porque inmediatamente que Moisés iba a estar muerto, ella actuó y ella dijo, ya sé que le falta a mi esposo para estar bien delante de Dios. Y muchos de nosotros decimos, como el llamado es personal, pues que ellos se vayan al infierno.
y detenemos el llamado de otros. Por no ponernos delante de ellos y decirles, estás pecando. Eso no le agrada a Dios. Eso te va a impedir santificarte delante de Dios y caminar bien delante de Él. No tenemos esa autoridad porque nosotros nos decimos salvos. Es que la salvación es personal y Él no quiere. Pero tú tuviste la oportunidad de santificar su vida. Tuviste la oportunidad de orar por tu hijo, por tu esposo, por tu matrimonio, por aquello que estaba mal y que pudiste arreglarlo tú. Tuviste esa oportunidad y no lo hiciste. Y te vanaglorias porque Dios se manifiesta a través de tus manos. Quiero compartirles otra historia. Otro llamamiento que también es más que poderoso y que va a transformar muchas vidas. Quiero que por favor me acompañen al libro de Jeremías, por favor. Y vamos a comenzar en el capítulo 1, versículo 1. Dice la palabra de Dios. Las palabras de Jeremías, hijo de Hilcías, de los sacerdotes que estuvieron en Anatot, en tierra de Benjamín. Palabra de Jehová que le vino en los días de Josías, hijo de Amón, rey de Judá, en el año 13º de su reinado. Le vino también en los días de Joacín, hijo de Josías, rey de Judá, hasta el fin del año 11 de Sequedías, hijo de Josías, rey de Judá, hasta la cautividad de Jerusalén en el mes 5. Vino pues la palabra de Jehová a mí diciendo: antes de que te formara en el vientre yo te conocí, antes que nacieras te santifiqué, te di por profeta a las naciones, y yo dije: Señor, Jehová, Señor Jehová, he aquí, no sé hablar, porque soy un niño. Y me dijo Jehová: no digas soy un niño, porque todo lo que te envíe tú vas a ir, y dirás todo lo que yo te mande. No temas delante de ellos, porque contigo estoy para librarte, dice Jehová. Y extendió Jehová su mano, tocó mi boca, y me dijo Jehová: he aquí he puesto mis palabras en tu boca. Mira que te he puesto en este día sobre naciones y sobre reinos, para arrancar y para destruir, para reinar y para derribar, para edificar y para plantar. Amén. Y ahí me detengo en esta parte. ¿Qué pasó en esta historia? Este llamamiento fue muy diferente. Este llamamiento fue sobre un joven que sí quería, pero que él consideraba que su conocimiento, que su edad era muy joven. Él se consideraba un niño. Tal vez él decía: si yo voy y comparto lo que tú me estás diciendo ahorita, van a decir: este niño no vale nada, no hay que escucharlo. Él se decía: tengo poco conocimiento de esto. Cada palabra que he escuchado es lo que otra persona me ha dicho. Tal vez no tenga el conocimiento suficiente para ir y hablarle a tu pueblo. Y Dios volvió a utilizar su debilidad. Él le dijo: no digas que eres un niño, porque yo estoy contigo. Y cuando le da a Jeremías la bendición de la palabra en su boca, cuando Dios mismo toca sus labios, ¿qué dice? Dice la palabra que le dio la autoridad para arrancar, para destruir, para arruinar, para derribar. 4 cosas
que pueden acabar con cualquier cosa, con cualquier reino, con cualquier persona, que pueden acabar con ministerios, con profetas, con siervos, si él tuviera en sus labios la decisión de destruir algo. Pero también le dio la autoridad para edificar y plantar. Y aquí les quiero preguntar algo. ¿Para qué ustedes utilizarían su llamado? Yo sé que muchos me van a decir que para edificar y plantar. Pero ¿cuántos aquí, cuando ven a un siervo que ha empezado, que Dios lo empieza a usar poderosamente, entra un celo y dice, ¿él quién es? Él ni siquiera ha tomado los cursos. Él ni siquiera pertenece a la iglesia. ¿Y cómo es que el pastor lo llama a hacer todo lo que él hace? ¿Cómo es posible que él, sin conocer nada, ahora hace milagros? ¿Cómo es posible que hable con tal autoridad? Si aquí el único profeta soy yo. A mí el Señor me ungió. A mí el Señor me dio la autoridad porque soy el pastor de esta iglesia. Nadie se va a levantar en mi contra. Tal vez ese joven, ese inexperto, ese inútil, o como ustedes lo están nombrando, sea un poderoso siervo de Dios, llamado tal vez hasta para acabar con tu ministerio. Ahí ya no te va a gustar porque ahora es contrario. Porque ahora tu ministerio va a depender de las palabras de este varón o de esta sierva que Dios levante. Ahora, ¿qué le dirías? Ahora, ¿qué harías? ¿Correrías para caerle bien? ¿Irías tras de él para que te dé una palabra de bendición en vez de una que te destruya? En vez de una que te haga pedazos tu vida y que ya no quieras saber más de la palabra de Dios. Pues déjate digo algo. Si un varón se levantara, si un siervo de Dios viniera a tu vida y te dijera lo peor de ti, pues dale la gloria a Dios. Porque está utilizando a un siervo para hacerte entender que cometiste errores que debes de quitar de tu vida para seguir adelante. Si Moisés hubiera escuchado la voluntad de Dios y hubiera dicho, con mi hijo no te metas, Dios lo desecha en ese momento. Si Moisés hubiera negado al llamado de que Aarón iba a ir con él, Dios lo hubiera desechado. Y ahora déjame te digo algo. Hay palabras que vienen a tu vida para destruir, para arruinar, pero también para edificar y para plantar. Palabras capaces de transformar tu vida. Capaces de destruir tu orgullo en pedazos y entender que ya no eres tú. Es Él. Que a partir de ese momento es Él. Porque todos queremos palabras de alabación, de que nos suban el alto, que nos tengan en alto y que nos admiren. Palabras que nos llenen el orgullo de, wow, el hermano. Pero ¿quién quiere una palabra que lo haga pedazos? Yo creo que nadie. Exacto. Nadie. Es así el llamamiento en Cristo. Acompáñenme por favor al primer libro de Reyes, al capítulo 19. Les platico un poco el contexto. Elías era un profeta poderoso de Dios.
Un profeta que si él decía que no lloviera, por 3 años no llovía. Que si él le pedía a Dios que descendiera fuego, el fuego mismo bajaba en ese momento. Y llega el momento en el que él tuvo en sus manos el poder y la autoridad de matar a profetas falsos. Y él hacerlos pedazos por la voluntad de Dios en él. Y llega una amenaza a su vida de Elías y él sale huyendo a un monte. Y ahí se esconde por un largo tiempo, un periodo, y Dios viene a él y le dice, ¿qué haces aquí? Y Elías dice, es que tuve un celo porque soy tu último profeta de pie. Yo creo que mejor me muero aquí para que ya no haya quien te falle. Tal vez Elías se había debilitado. Tal vez la amenaza fue tan fuerte que tocó su corazón. Tal vez nunca pensó que el seguir a Dios iba a incluir muerte. No lo sé. Por su mente pasaron muchas cosas. Pero Dios en su misericordia lo levanta en ese lugar. En esa cueva donde él se fue a esconder. Dios lo saca, Dios lo vuelve a llamar y le da una instrucción específica. Dice el capítulo 19, en el versículo 15. Y le dijo Jehová, ve, vuélvete por tu camino, por el desierto de Damasco, y llegarás y ungirás a Hazael, por rey de Siria. A Jehú, hijo de Nimsi, ungirás por rey sobre Israel. Y a Eliseo, hijo de Safat, de Abel Meholá, y ungirás para que sea profeta en tu lugar. Y el que escapare de la espada de Hazael, Jehú lo matará. Y el que escape de la espada de Jehú, Eliseo lo matará. Y yo haré que queden en Israel 7,000, cuyas rodillas no se doblaron ante Baal, y cuyas bocas no lo besaron. No solamente Dios lo rescata de la cueva, le da una instrucción específica, le da un propósito por el cual tiene que seguir. Y uno de ellos es que él tiene que elegir a su sucesor. Que él tiene que ir para llamarlo y él sea profeta en su lugar. Pero aquí hay una parte buena. Eliseo ya había entendido el propósito de Dios. Porque ahora no le dijo nada. Ahora no le dijo, pero ¿por qué si yo todavía te puedo dar más? Él no se aferró a lo que pensó que toda la vida le pertenecía. Él no se aferró a lo que pensó que podría dejar por heredad a un desconocido. Él decidió hacer la voluntad de Dios. Cuando personas que tienen ministerios grandes, que son siervos de Dios en gran escala, tienen un llamado de Dios para ceder su lugar, ¿cuántos han escuchado? Mi hijo va a ser mi sucesor. Y no está mal. Si es la voluntad de Dios, nadie puede ir en contra de eso. Pero a veces no es la voluntad de Dios. Una ocasión visitábamos a un amigo nuestro, pastor. Él lleva años en el ministerio. No recuerdo a este tiempo cuántos años lleva. Y Dios lo ha usado grandemente. Su iglesia es muy hermosa. Y una ocasión la visitamos en su casa y platicábamos con él acerca de lo que Dios ha hecho a través de los tiempos, en su vida, en nuestra vida. Y llegamos a un punto donde él se puso un poco serio y nos dijo,
tengo que confesarles algo. Sé que es mi tiempo. A veces uno no quisiera escuchar esas palabras. Viene una tristeza, una preocupación de que algo pueda pasar o no sé. Pero él dijo esto. Sé que es mi tiempo y que es el tiempo en que las nuevas generaciones levanten y continúen lo que yo empecé. En mi mente pasó que él podía elegir a uno de sus hijos. Y dijo estas palabras: he estado orando por aquel que me va a suceder. Sé que no es quien muchos esperan, pero sí es alguien que Dios ha escogido. Aunque sé que no es de mi linaje, de sangre, sé que lo hará bien. Imagínate la responsabilidad de este pastor. Imagínate la responsabilidad que él tiene de ir por aquel que lo va a suceder. Debe de ver que es una persona buena, correcta y que efectivamente va a llevar el propósito de Dios a cumplirse. Y él entender que su tiempo se está acabando. Que es tiempo de dedicarse solo a la presencia de Dios hasta que sea el día de su llamado. Hasta que parta. Él había entendido a estas alturas que los llamados son de Dios, no del hombre. Dice la palabra de Dios en el versículo 19. Partiendo él de allí, halló a Eliseo, hijo de Safat, que araba con 12 yuntas delante de sí, y él tenía la última. Y pasando Elías por delante de él, echó sobre de él su manto. Entonces, dejando él los bueyes, vino corriendo en pos de Elías y le dijo: te ruego que me dejes besar a mi padre y a mi madre, y luego te voy a seguir. Y él le dijo: ve, vuelve, por lo que yo te he hecho el día de hoy. Y él se volvió y tomó un par de bueyes y los mató. Y con el arado de los bueyes coció la carne y la dio al pueblo para que comieran. Después se levantó y fue tras Elías y le servía. Y los que no conocen esta historia, la palabra de Dios más adelante dice que Eliseo sabía y reconocía el poder de Elías. Entonces Elías le pregunta que él qué pensaba, qué anhelaba de Elías. Y Eliseo le contesta: quiero el doble de lo que tú tienes. Y entonces Eliseo dijo: eso yo no te lo puedo decir, de conceder. Pero si tú me ves morir, tal vez sea. Puede ser que sí. Eliseo le dio la oportunidad de luchar por lo que él quería. Lo instruyó. Dice más adelante la palabra que él no se le despegaba. Que Eliseo día y noche estaba con Elías, esperando a que no se le muriera, esperando a que no se fuera. Si él iba a un pueblo, Eliseo iba atrás de él. Incluso algunos amigos de ellos le decían a Eliseo: ya déjalo morir, que no sabes que Dios ya declaró que él va a morir. Y él dijo: sí lo sé. O sea, él sabía que Eliseo iba a morir en algún momento, pero él entendía que él era el portador de la presencia de Dios y que si él lo veía morir, él podía recibir lo mismo. Aquí vemos a un siervo de Dios que eligió correctamente a su sucesor. Alguien que tenía el hambre de recibir lo que él ya había recibido. La presencia de Dios. El don de profecía, el don de milagros, lo que él anhelaba. Entonces Eliseo lo ve
lo ve en el último momento y dice la palabra que un carro de fuego viene por Eliseo y se lo lleva. Pero que en el momento que Elías y Eliseo lo ve, en ese momento dice que ve caer el manto de Elías y él se lo pone. Y efectivamente Eliseo obtuvo lo que él quería. Demostró ser un siervo capaz con la promesa que Dios ya les había dado a los dos. Y luchó por esa promesa. Él no se permitió que su llamado fuera equivocado. Él no terminó a la mitad y dijo, es que mi siervo no me quiere, es que mi pastor no me quiere, es que el líder no me abrazó, es que en la puerta nadie me saluda. Él no se preocupó por pequeñeces. Él estaba esperanzado en que un día Elías le iba a dejar a Eliseo todo lo que él tenía. La única preocupación de Eliseo, era esperar y mantenerse firme en su llamado. Él no dudó. En el momento que le cayó el manto por primera vez, él salió corriendo y le dijo, te voy a seguir, no me importa de dónde vienes ni quién seas, no importa. Yo entendí que una vez que cayó el manto sobre de mí, soy el elegido. Se despidió de su familia y vendió todo. Destruyó las yuntas, coció los bueyes, lo compartió con la gente y siguió a Elías. ¿Y a qué historia les recuerda esa parte? Tal vez a un Pedro que un día estaba pescando y después esa misma noche y no habían pescado nada. A la mañana siguiente, delante de él, en la playa, se acercó un hombre y le dijo, Pedro, vuelve a echar tus redes. Pedro le dijo, no he pescado nada en toda la noche, pero por tu palabra lo voy a hacer. Regresan, pesca Pedro lo que él pudo, y dice la palabra que era tanta la cantidad de peces que el barco se hundía. Dice que él empezó a llamar a todos los que estaban a su alrededor, a sus amigos, conocidos, y les pidió que le ayudaran con la pesca porque era tan grande que su barco se estaba hundiendo por tanta pesca. Al llegar a la orilla, él entendió lo que había pasado con su llamado. Cayó de rodillas y le dijo, Señor, apártate de mí porque soy un pecador. Jesús, con ese amor, con el mismo amor, con los mismos ojos que te llamó a ti, con esa misma mirada que puso en ti una vez que te llamó para estar en este lugar, con ese mismo amor, esa misma pasión, esa misma fe en ti, esa misma confianza en ti, él miró a Pedro y le dijo, ven, yo te voy a hacer pescador de hombres. Y Pedro no lo dudó. Él fue tras de él. Tuvo una historia así, pero Pedro, lleno del Espíritu Santo, transformó a 5,000 personas solo en 2 servicios, solo en 2 cultos, solo 2 veces se levantó a hablar de Cristo y transformó a 5,000 almas, porque él creyó. Eliseo recibió lo que él necesitaba, la doble unción. Él recibió todo lo que anhelaba porque fue persistente. Él estuvo ahí, entendió su llamado y no se detuvo. Pedro igual. Jeremías también hizo la obra de Dios. Y aún Moisés liberó al pueblo como Dios ya se lo había dicho. Y tú sigues dudando.
No, Señor, yo siento que no es tu llamado para mí, porque todos me odian, porque todos me ven feo, porque todos me ignoran, me humillan, me menosprecian. No, Señor, no creo que sea esto para mí. Y te vas. Y te vas. Y tu llamado se va a la basura. Dejaste de ver esos ojos que te llamaron. Dejaste de ver esa pasión que vieron en ti. Esa fe que vieron en ti. Y empezaste a saber lo que otros decían de ti o pensaban de ti. Empezaste a saber lo que ocurría a tu alrededor y tu llamado se fue a la basura. Pero estás todavía a tiempo. Porque todavía dentro de ti hay un anhelo por ir y compartirle a un amigo, a un vecino, a alguien que no conoces. Dentro de ti todavía está el anhelo de ir a un hospital y orar por enfermos. Dentro de ti está el anhelo de que alguien más sepa lo que Dios ya hizo en tu vida. Dentro de ti todavía hay ese fuego y esa esperanza de que Dios te vuelva a usar de la misma manera. De que el Espíritu Santo venga sobre de ti. Y milagros pasen inexplicadamente. ¿Y sabes cómo sé que todavía tienes una oportunidad? Porque estás de pie. Porque estás respirando. Porque todavía tienes vida. Porque todavía hablas. Porque todavía ves. Porque todavía hay en ti un poco de misericordia por los demás. Todavía hay un poco. ¿Y sabes cómo lo vas a lograr? Acompáñame por favor al libro de Hechos. Tal vez tú seas ese siervo que sirvió a Dios con mucho y con todo. Y hoy ya no quieres nada. Tal vez seas ese siervo que le dio todo a la iglesia y no recibió nada a cambio de los hermanos. Tal vez seas hoy ese siervo que Dios puso dones y cosas sorprendentes en ti y has ido a buscar hechicería, brujería, cosas inútiles e innecesarias echando a perder lo que Dios puso en ti. Tal vez seas ese siervo, pero tienes una oportunidad de hacer las cosas bien, redimir tus errores y hacer la voluntad de Dios. Y el Señor te vuelva a llamar. Y la palabra de Dios en el libro de Hechos, capítulo 6, por favor. Y esta historia es sorprendente porque trascendió. Fue una historia corta. Fue una historia que no marcó libros enteros, pero sí marcó una vida. Marcó un antes y un después en alguien. Y dice la palabra de Dios en el capítulo 6, versículo 1. En aquellos días, como crecía el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron:
No es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Buscad, pues, hermanos de entre ustedes, a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos este trabajo. Y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Agradó la propuesta a toda la multitud, y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, a Procoro, a Nicador, a Timón, a Parmenas y a Nicolás, proselito de Antioquia, y a los cuales presentaron ante los apóstoles, quienes orando les impusieron las manos, y crecía la palabra del Señor, y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Y Esteban, lleno de gracia, de poder, hacía grandes prodigios y señales en el pueblo. Y ahí me detengo con la historia de Esteban. ¿Cómo encontraron a Esteban? Exacto, él ya destacaba entre el pueblo. Dice la palabra que era de buen testimonio, o sea que era un hombre cabal, comprometido, honesto, recto. ¿Con defectos? Yo creo que sí, pero que no marcaba nada en su vida para que la gente lo viera con malos ojos. Y dicen lleno de fe y de gracia. Sientes que ya no tienes nada, busca de Dios. Llénate de fe y de gracia para que te vuelvan a llamar, para que vuelvas a ser parte de. Tal vez solo haya un propósito. Porque miren, déjenme contarles. Más adelante, Esteban empieza a tener una discusión con algunos sacerdotes y algunos conocedores de la palabra. Y él los empieza a exhortar en la palabra. Esteban los exhortó con tal poder que todos los que estaban contra él se llenaron de ira y lo mataron. Lo llenaron de piedras. Pero saben, uno diría, ¿a eso vine al ministerio? ¿Solo a morir? ¿A qué crees que vino Jesús? Sí, y a morir por ti. Esteban formó parte de la congregación, formó parte de los discípulos, formó parte del llamado con un solo propósito: contender y morir. Pero esa muerte no fue en vano, porque dice la Biblia que había un hombre llamado Saulo que al ver cómo mataban a Esteban se llenó de ira y empezó a matar a todos los cristianos de aquella época. Pero más adelante Jesús mismo viene a Saulo y le dice: ¿por qué me persigues? Y Saulo es transformado para la gloria de Dios. Y si tú piensas que tu ministerio no tiene importancia, si tú piensas que tu muerte no va a valer la pena, déjame decirte que hay una persona ahí que va a ser tocada por lo que tú hagas en el reino de Dios. Va a haber personas que tú vas a contar una historia simple, natural, pero ellos van a sentir cómo Dios les habla, transforma su vida y su fe crece. Y dicen: si Dios hizo esto con aquel varón, ¿qué no hará por mí? Déjame decirte que todavía hay una oportunidad de volver a echar tus redes y decir: Señor, soy un pecador, pero aquí estoy. Límpiame. Llévate mis pecados, que no vuelvan.
Que mi vida sea santa delante de ti, para que tú seas quien dé testimonio por medio de mí. Todavía tienes una oportunidad de hacer bien las cosas. ¿Cuál es tu llamado? Tal vez tu llamado no es poderoso como el de otros hermanos, que ven visiones, sueños, que escuchan la voz de Dios, o que Dios los sanó de la muerte. Tal vez a ti solo te encontró en tu trabajo mientras leías una revista. Tal vez te encontró en tu familia. Una familia cómoda y estable que Dios vino a incomodar para servirle. Tal vez Dios te encontró en una gran empresa y te la pidió para que le sirvieras a Él. Te incomodó y tú piensas que destruyó tu vida, pero no. La está preparando para que su gloria se manifieste. Para que su gloria dé a luz lo que un día tú pensabas que Él iba a hacer a través de ti. En los evangelios hay una gran historia. Hay un hombre que era muy conocido y que había muerto, que su hija había caído en cama, estaba muy enfermo. Y él va por Jesús porque él entendía que Jesús lo podía sanar. Y en el camino, en la multitud, llega una mujer que estaba muy enferma. Una mujer que no era importante porque era una mujer enferma. Toca el manto de Cristo, ella sana, se detiene Jesús a poder terminar el milagro que había hecho en ella. Y en ese lapso, en ese ínter del milagro, la hija del hombre muere. Vienen sus siervos de este varón y le dicen, ya no lo molestes, tu hija murió. Pero había un poquito de fe en él. Todavía había un poquito. Y Jesús le dijo, no te preocupes que yo estoy aquí. Sí, esa palabra es para ti. Y Jesús fue a esa casa donde le lloraban al cuerpo de la niña. Jesús se encierra con los padres y sus discípulos, 2 de los cuales había llamado, y resucita a la niña. Tal vez piensas que ya te estás muriendo, o que ya te moriste, que por el pecado que cometiste ya no hay un futuro. Tal vez piensas que porque te fuiste de la iglesia, o te corrieron, o te humillaron, o no lo sé, ya no hay un futuro. Tal vez piensas que el volver a esto no tiene importancia. Solo es porque te sientes muerto. O tal vez ya estás muerto. Pero solo hay una persona que puede resucitar. Y es Jesús. Si tú no vienes a Él, si tú no regresas a Él, entonces sí tu ministerio se murió. Entonces sí tu llamamiento ya no tiene importancia. Entonces sí, aunque tú hagas los milagros que hagas, no van a tener valor en la eternidad, porque lo estás haciendo en tus fuerzas, en tu conocimiento o en el don que un día Dios te dio, pero que no lo estás usando bajo su voluntad. Y entonces sí, ya no hay nada. Porque el regresar a la iglesia no es buscar la que te sea más cómoda. No es buscar aquella que tú piensas que va a ser la más bonita porque se adapta a tus horarios, porque es la que te va a llevar a ser un gran líder. No. La mejor congregación que te está esperando es aquella que te destruya en tus debilidades para usarlas a tu favor
y Dios se manifieste. La mejor iglesia es aquella que te usa para que la gloria de Dios nunca se seque. Que te va a incomodar en tus horarios, en tus tiempos, pero que Dios te va a respaldar a ti. Un día yo tenía ese anhelo de servir a Dios, pero el trabajo donde yo estaba me estaba absorbiendo, eran muchas horas. Y lloraba al Señor y yo le decía, Señor, ¿para qué me quieres si no te puedo servir? No tengo tiempo. Y Dios me incomodó como no tienes idea. Un mes después de esa oración, empezamos a recibir llamadas a las 3, 2 de la mañana. A las 4, a la 1. Personas que tenían necesidad de una palabra, de una oración. Matrimonios que necesitaban un consejo. Sí, a las 3 de la mañana un consejo. Y yo en algunos momentos me negaba. Yo decía, Señor, son las 3 de la mañana. Pero el Señor me levantaba. Ve, me necesitan a mí. Y ahí iba. Pasaron unos días, un mes, 2 meses, y eran más seguidas y más seguidas las llamadas. Y después de un tercer mes yo ya me había empezado a cansar. Y en oración, el Señor me respondía en un tiempo, me decía, ahora sí tienes tiempo. Ahí nada te impide hacer la obra. Te tienes que incomodar. Yo estaba en contra de pagar un precio, porque la voluntad de Dios es hermosa. Los llamados son perfectos. Pero yo no digo que se tenga que pagar un precio. Yo digo que lo haces solamente porque lo amas. Sí vas a sacrificar muchas cosas. Sí vas a dejar otras que para ti son importantes, pero esa incomodidad solamente te puede permitir seguir adelante. Si esa incomodidad no te está llevando adelante, entonces ve el camino contrario e incomódate más por Él. Da más por Él. Cánsate más por Él. Despójate de lo que tienes más por Él. Y entonces sabrás que hasta por salvar solo un alma valió la pena. Valió la pena. Tal vez mueras o te maten o te amenacen o no puedas hablar o todos te ignoren porque no tienes conocimiento. Tal vez. Pero al final te aseguro que va a valer la pena. Que va a valer la pena. Así como estás, cierra tus ojos. Piensa en qué momento te llamó el Señor y cómo lo hizo. Medita. Trae a tu mente el recuerdo de la perfección de su llamado. En el carro, leyendo un libro, durmiendo, en una congregación cuando no querías ir, mientras estabas en una fiesta, o tal vez cometiendo el peor error de tu vida, pero que de ahí el Señor te sacó. Y recuerda esas palabras que Él te dijo,
por medio de quien te haya hablado o Él mismo te habló. Esa palabra de que te iba a usar, de que tú eras hijo, de que en ti Él iba a hacer grandes cosas, de que Él te amaba, con esos ojos que te vio, con ese amor que puso en ti. Tráelo a tu mente. Padre, hoy oramos, hoy acudo a ti. Yo sé que les has traído a su mente y a su corazón el llamado que les has hecho. Algunos piensan que su llamado no tiene importancia. Algunos piensan que su llamado no tiene relevancia en comparación de otros. Y algunos piensan, Señor, que ya desecharon las últimas oportunidades que tú puedes dar. Algunos piensan que ni siquiera los vas a perdonar, Señor. Padre, si hoy te place a ti, restáuralos. Que ellos puedan sentir tu abrazo, tu perdón. Hemos pecado contra el cielo y contra ti. Hemos tropezado, hemos fracasado en tu llamado. Hemos puesto peros, trabas, Señor, porque nos sentimos indignos de estar en tu presencia, de atender esa voz que un día nos llamó. Si a ti te place, abrázanos. Haznos entender que hoy nos has redimido, que hoy tenemos una oportunidad de hacer bien las cosas, de volver a ir por aquellos que tienen necesidad de ti, de volver a ir y clamar por aquellos que no tienen a ti, de ir y llevar tu evangelio, manifestar tu reino, de establecer, Señor, un lugar donde te amen. Todavía tienen el anhelo, Señor, de agradarte a ti. Pero ahora entienden que ese amor Jesús lo puso en ellos, que esa mirada solo la pudo dar Él, porque Él ya dio la vida por nosotros. Y hoy nos toca dar la nuestra, Señor. Padre, por favor, toca el corazón de cada uno de los que escuchan esta palabra. Ellos necesitan una oportunidad más. Ellos necesitan, Señor, una palabra que transforme sus vidas. Solo una palabra que los vuelva a llamar. Si nunca lo han escuchado, permítete llamarles hoy, Señor. Permítete, Señor, tocar su corazón, cautivarlos con esta palabra. Que vean que hay una oportunidad para su hogar, para su matrimonio, para sus hijos, para sus padres. Que vean que todavía hay una oportunidad y que hoy los estás llamando por primera vez, Señor. Que nadie les cuente un llamado, que nadie los maraville, que ellos mismos tengan su propia experiencia. Que sea como un perfume fresco y que su vida te agrade a ti, Señor. Yo los bendigo, Señor, porque tú ya los has bendecido antes que yo.
Yo los amo porque tú ya los amaste. Y yo te doy gracias porque tú, Señor, ya estás con ellos. Porque hoy te ha placido, Señor, tocar su corazón. Tocar, Señor, su vida. Padre, por favor, déjales ver tu rostro. Solo tú puedes transformar sus vidas. Solo tú puedes, Señor, llevarte todo lo malo que ellos tienen y que aún yo todavía tengo, Señor, y transformar nuestras vidas, Señor. Yo sé, Señor, que a ti te ha placido estar en ellos, pero hoy necesito ver cómo te manifiestas en ellos. Te lo pido en el poderoso nombre de Jesús. Amén.